Hola, estimados estudiantes. En este video os voy a hablar de otra técnica de estudio que facilita al estudiante el aprendizaje y repasar las lecciones fácilmente y con rapidez. Se trata de la técnica del esquema. Esta técnica, considerada como técnica de síntesis, consiste en reducir la cantidad de las informaciones bajo forma de una presentación gráfica. Esta técnica, igual que otra técnica de estudio, necesita seguir algunos pasos comenzando por hacer una lectura general para tener una idea sobre el tema, luego leer con atención, realizando una lectura crítica para entender el contenido, luego la segunda etapa o segunda fase consiste en utilizar la técnica del subrayado, subrayar lo más relevante de este contenido, o sea, conceptos, ideas, informaciones o frases, pero que sean claves o de mucha importancia, ¿no? Luego podemos empezar la elaboración del esquema, es decir, pasar de una forma de redacción de lo interesante a representarlo de una forma gráfica. Y siempre hay que averiguar si esta síntesis está bien estructurada, coherente. Para tener un buen esquema, se debe tener un esquema breve. Hemos dicho que debe conllevar lo más importante del tema. Debe ser claro. A la hora de subrayar se debería fijar mucha atención, resaltar las ideas de manera clara y coherente. La estructura, eso significa que se debe respetar la estructura del tema estudiado. Por ejemplo, no se debe colocar la idea principal del texto en la parte donde se mencionan los detalles, ¿no? Uso de signos o símbolos para poder de una parte identificar qué tipo de esquema es, y también para seguir la estructura del mismo, es decir, la representación gráfica correspondiente, ¿no? Y la coherencia. Ahora pasamos a los tipos de esquema. Existe lo que se llama esquema de llaves, esquema de flechas, diagrama, organizador, mapa conceptual, organigrama y otras formas también gráficas. Quizá que ya podemos hablar de eso posteriormente. Empezamos por el esquema de llaves. Este tipo de esquema requiere uso de llaves. El título o el tema se coloca al lado izquierdo, desarrollando los puntos o ideas siempre del lado izquierdo hacia la derecha. Para el esquema de flechas, se usan flechas, como su nombre lo indica, por supuesto, guardando la misma estructura de las de llaves, es decir, de izquierda a derecha. Estos dos tipos se clasifican tal esquema lineal, porque la representación de la estructura es siempre recta de forma horizontal. La diferencia entre estos dos tipos, o sea, el esquema de llaves o de flechas, consiste en el uso de signos. Esquema de llaves se usan llaves y para el esquema de flechas se usan flechas. Ahora pasamos al diagrama. El diagrama, a pesar de usar flechas, viene estructurado de manera vertical. La representación es vertical de arriba
abajo. En cuanto al organigrama, la estructura que tiene es horizontal, vertical, circular, puede ser también combinada, es decir, una combinación entre horizontal y vertical, etc. Estos dos tipos, o sea, el diagrama o el organigrama, son clasificados o considerados esquemas gráficos. Podemos señalar entre estos dos tipos un punto común que acabamos de señalar, que son dos esquemas de tipo gráfico, pero la diferencia que existe entre estas dos representaciones gráficas es que el diagrama es siempre la estructura, hablamos de estructura, de arriba hacia abajo. En vez de que el organigrama viene estructurado en todos los sentidos. Eso es más o menos una exposición de lo que significa el esquema, de los tipos, de cómo elaborar un buen esquema. Os digo hasta luego y nos veremos en otro video.